Luz y sal. Espero que te sea útil el video. Quisiera subir algunos conceptos que de repente las materias me hacen recordar que los tengo y que no los comparto en el espacio que yo había dicho que iba a ser solamente para discutir temas culturales y temas eh, de Dios, que es el que le he llamado ahora luz y sal. Estoy dando una materia que se llama Economía y Educación. Y inherentemente tienes que tocar el tema de globalización. Cuando tocas el tema de globalización tienes que hablar de, bueno, uno de los autores que yo revisé en la maestría se llama Octavi Ianni. Te lo recomiendo. También por ahí revisé a Fuyat, por ahí revisé a Boris Yopo y a Rolly Kent. Te los recomiendo porque son como que muy fáciles de entender y muy fáciles de comprender en cuanto a los modelos económicos actuales. Uno, un concepto que tendría que desglosar históricamente es globalización, porque en el 93, 97, 98, fue muy dado el hablar de la globalización, sobre todo porque a México lo brincamos, o bueno, lo brincó el gobierno salinista, de ser un país tercermundista, como se le conocía, que después se le cambió el nombre a emergente, porque hubieron varios nombres que les dieron a los países pobres, pero que teníamos esperanza económicamente hablando de superar la pobreza, porque hay países que no van a superar nunca la pobreza, lo dice Banco Mundial. Se nos llegó a llamar subdesarrollados, se nos llegó a llamar tercer mundo, se nos llegó a llamar emergentes. En el caso de nosotros estuvimos entre esos países que estaba yo comentando y de repente se nos da la catapulta de decirnos primermundistas. De hecho, estuvimos entre los primeros 20G o los 20 grandes. ¿Por qué? Bueno, porque Salinas de Gortari logró lo que ningún presidente en Latinoamérica. Privatizó toda la industria estatal y paraestatal la privatizó en un año. Y en un año metió el proyecto llamado Solidaridad. Y el proyecto Solidaridad consistía en que el gobierno ya no te iba a dar las cosas todas, es decir, estaba explicándote en una forma muy didáctica que el gobierno benefactor se había agotado, se había muerto, y iba a entrar el gobierno vigilante. ¿Cómo funciona el gobierno vigilante y el benefactor? Bueno, el benefactor solo te pedía paga tus impuestos y yo te voy a dar todo, yo te voy a decir qué pensar, es decir, yo te voy a dar la educación que tú tienes que recibir, yo te voy a decir qué es lo bueno y lo malo, yo te voy a decir qué es lo que tienes que aprender y entender, yo te voy a decir la realidad que tienes que mirar, yo te voy a enseñar lo que es necesario para que cuando te incorpores a un centro de trabajo lo puedas desarrollar. Eh, y obviamente ese estado benefactor también generaba esas instituciones en donde tú salieras y tú cubrieras esos cuadros, ¿no? El Instituto Politécnico Nacional permitía que se llenara Pemex, que se llenara la industria siderúrgica, la industria química, la industria farmacéutica que el mismo país generaba. Lo estoy diciendo muy a grosa y muy rápido. En el caso de la UNAM, pues los licenciados en economía iban a cubrir las secretarías y las empresas que el mismo Estado estaba generando. Derecho producía los presidentes que México estaba necesitando, entre otros. Entonces, el Estado, perdón, sí, el Estado benefactor, es decir, el proyecto ideológico, político, axiológico, ontológico de ciudadano y de país, tenía que tener instituciones que respaldaran esto. Y obviamente en las instituciones individuos que convergieran con la apologética del discurso del Estado benefactor. Cuando
Cuando te digo Estado, entonces proyecto ideológico. Cuando te digo gobierno, te digo instituciones y ciudadanos que cumplen lo que el Estado dice. El Estado vigilante, en este caso, el quiebre que se maneja a nivel mundial es con el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan en los Estados Unidos. Se dice que el Estado benefactor ya no puede sostenerse como tal, entonces que se quiebra. En México el quiebre lo manejan con Miguel de la Madrid Hurtado y el florecimiento del Estado neoliberal o el Estado vigilante es en el gobierno salinista, ¿no? Todo el sexenio de Salinas se da muy, diría yo, maquiavélicamente bien todo el proyecto. ¿Por qué maquiavélicamente bien? Porque no hubo derramamiento social de sangre, no hubo guerra civil, no hubo intervención militar, no hubo nada. O sea, la gente consumió fácilmente la idea de que las empresas estatales no funcionaban bien, que si las vendías al gobierno, el gobierno iba a hacer un mejor uso de las empresas estatales. Perdón, si vendías las empresas estatales a la iniciativa privada les iba a dar un mejor uso porque ellos estaban viendo por su propio beneficio. Pusieron el ejemplo de Telmex, ponían varias veces ese ejemplo porque fue lo más sonado, que Teléfonos de México, que era la única empresa monopolio, porque así funciona el Estado benefactor, tiene sus monopolios, y sus monopolios son proteccionistas, quiere decir que no puede entrar ninguna empresa extranjera a surtir el servicio o el bien. Entonces, Telmex, se sacaban spots de que Telmex era mejor que se privatizara y que se privatizara y que se privatizara. Y decían los niveles de eficiencia que tenían las empresas estatales y los niveles que tenían las empresas privadas. Se agregó el concepto de competencia, se agregó el concepto de abaratamiento de los servicios, se agregó el concepto de que el Estado ya no tendría que pagar todo esto, y así se repetía el spot muchas veces. Aunado a eso se dio el proyecto Solidaridad, que fue el proyecto social en el cual te decía el Estado, yo te doy toda la materia prima, pero tú haz las obras. O sea, tú, ciudadano, pon tu carretera, pavimenta tu piso, levanta tu barda, remodela tu escuela y demás, ¿no? Pegó perfectamente bien también. Insisto, no hubo derramamiento de sangre a nivel nacional, aunque hubo dos movimientos fuertes que se dieron en Chiapas y en Veracruz. Uno fue el movimiento del EZLN y el otro del EPRN, perdón. Y esos dos movimientos, bueno, pues son insurgencias guerrilleras que nacieron en los el de Veracruz nació en los 60, 70, ¿no? Con un maestro, pero el del EZLN nace en la posmodernidad, porque es un modelo que se alía de las redes sociales para hacerse famoso en el mundo. Y al final solamente era cortina de humo, el EZLN, porque al final no hubo nada y hoy es un circo es como que un parque de diversiones, ¿no? Tú vas ahí como que para ver cómo se vive en la guerrilla, ¿no? Pero no hay insurrección como tal. Supuestamente peleaban la autonomía de los pueblos indígenas, supuestamente peleaban la reivindicación de la pobreza y demás, ¿no? Pero nada más fue un discurso mediático que insisto, si quieres darte una vuelta por allá o tienes los medios, pues te vas a dar cuenta que no se cambió nada, ¿no? Entonces el Estado liberal entra en México, perdón, el Estado vigilante entra en México así y el gobierno mexicano este, no derrama sangre, ¿no? Se vende toda la banca, se vende todos los servicios de comunicación, transporte, terrestres, marítimos, aéreos, se privatizan las televisoras, los canales que estaban en las manos del Estado se privatizan, se vende la radio, las partes de radio que todavía pertenecían al Estado se venden. Se vende también la industria eléctrica, se privatizan prácticamente todas las industrias, incluso Pemex entra a ser una paraestatal porque tiene inyección de capital privado e inyección de capital
del Estado, que esa es la diferencia de las estatales a las paraestatales. Hay un 59-40, 59 el Estado, 41 el privado, y entonces así se dio, ¿no? Entonces eso trajo como consecuencia que la educación también tuviera ese destape 93-97 de una facilitación de la educación básica en particulares, es decir, que se diera por particulares. ¿Por qué? Porque el discurso era: ya se agotaron los espacios públicos, ya no hay en dónde meter niños, ya no hay más para hacer escuela pública. Incluso lo que ocurrió en el 68 con el nivel superior fue el discurso que se utilizó para el nivel básico. Eh, ya no hay lugar para los alumnos, ya no hay espacios. Lo que se logró con el discurso que tomó Luis Echeverría después de lo que hizo Díaz Ordaz fue crear la descentralización de la UNAM como un centro ideológico político que se había vuelto en contra del proyecto del Estado, cuando antes había servido al Estado. Entonces se entregan a manos de privados la educación básica, después se van entregando los otros niveles: media superior, perdón, media básica, media superior y superior. No obstante, aclarar, ya habían escuelas de nivel superior de élite que existían desde antes, ¿no? Principalmente por jesuitas, que ya tenían sus instituciones, pero no era como que te encontraras en cualquier esquina que había una universidad o había una primaria o que una casa de repente la pintabas de azul y resultaba que era una primaria. Es parte del proyecto del Estado Vigilante. Y hoy, bueno, incluso están estos famosos convenios. Ya ni siquiera tienes que ser universidad, tienes que ser un centro de capacitación para el trabajo. Te alías con una universidad y le pides que ella te haga los procesos de certificación, ¿no? Y tú le das unos dividendos a la escuela y la escuela te vende los certificados, ¿no? Ni siquiera ya tienes que abrir la universidad como tal, no tienes que tener ni tus planes ni tus programas de estudio, ni llamarte universidad, ¿no? Entonces, parte de ello porque cuando México entra en este nuevo camino del famoso Estado vigilante o del neoliberalismo, que también así lo vas a leer en los libros, México tiene el acceso a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y cuando entra México a la OCDE, obviamente tiene que rendir cuentas sobre la calidad en todos los aspectos: en seguridad, en trato de la delincuencia, del narcotráfico, de educación, de salud, de vivienda, ¿no? Y en el rubro de educación, que eso es lo que ahorita trato como de detallar, pues por eso surgen a partir del 93 todas las universidades que antes eran normales superiores, surgen las carreras magisteriales porque hay que subir los niveles de acreditación de los maestros, em, empiezan estas nuevas formas de escalafonar a plaza B, plaza no sé qué. Entonces, porque lo que pasaba es que cuando vinieron a hacer la valoración y la acreditación del extranjero a México, resulta que los que daban clases en las escuelas, llamados normalistas, según el estándar internacional, su nivel de créditos en su preparación no alcanzaba ni el bachillerato. Entonces había que remodelar el sistema, crear estos créditos y crear estas materias y estas áreas que nos estaban cubriendo con los normalistas. Recuerda que el normalismo nace en el cardenismo y nace como un proyecto nacionalista como tal, porque acuérdate que Cárdenas venía con toda la idea socialista, capitalista y como que híbrida, donde había que dar clases y alfabetizar a México y enseñarle a México cómo tenía que aprender a vivir como un país civilizado. Recuerda que incluso la radio se usó como un medio pedagógico para educar, así como el teléfono, como un medio pedagógico que parecían los reglamentos educativos para poder también facilitar la comunicación de los contenidos, ¿no? Entonces, regresando al estado vigilante, bueno, hay que cambiar esa normal que está baja de créditos, hay que volver a la universidad, hay que hacer las licenciaturas, hay que hacerlas con que tengan posgrados, que tengan maestrías y doctorados.
y por lo tanto los maestros que están en servicio pues tienen que entrar a la famosa carrera docente, que no era otra cosa que buscar estrategias para subir los créditos que no tenían, porque finalmente la OCDE nos dice, bueno, si no tienes los créditos, pues tienes que correr a esos maestros y tienes que poner otra cosa, ¿no? Obviamente en México sabemos que ni al ejército ni a los maestros se les toca, porque cuando tocas estas instituciones se te caen los votos y se te cae la seguridad social, ¿no? Eso se lo puedes preguntar al gobierno del PRI cuando dejó fuera a Elba Ester y todo el proyecto sindical que ya tenía. Se le rompe y se abren dos rubros, que es la CENTE y el CENTE, y el Bester termina en la cárcel en el gobierno de Cedillo, pero ella también reconoce que, perdón, o sea, ella le quita el poder al Estado de esos votos que ya estaban en la bolsa, ¿no? Este, perdón, lo que siempre está ocurriendo aquí. El, el, el Estado, el Estado vigilante, entonces, facilita que las instituciones, bueno, perdón, la incursión de la OCDE nos manda un examen llamado PISA, que nos dice en qué niveles estamos. Pero ese examen no era para saber tu calidad educativa y mejorarla, sino para saber qué se te podía vender y qué no se te podía vender, ¿no? Si andas más o menos en los 40 y tantos o 50 y tantos y ves este video, te acordarás que hubo algo que llegó a México que se llamó AOL, Internet Alámbrico, porque era lo único que había, no existían todavía los Internet de módem, y nos tuvieron que hacer la traducción del AOL México y Latinoamérica, igual que otros servicios, porque se supone que nosotros no tenemos ni el nivel ni la inteligencia para entender cómo ellos entienden estas tecnologías, entonces tienen que hacer las adaptaciones a nuestro nivel cultural. Entonces para eso es el PISA. Entonces PISA lo copia CEP y lo vuelve el examen Planea y lo quiere utilizar como un mecanismo de coerción para el magisterio, para su preparación y superación. E incluso iba a poner en juego ahí su contratación, pero obviamente los maestros, insisto, como fuerza política, dijeron no. Y entonces el gobierno bajó las manos y dijo, sí está bien, no queremos un movimiento civil, entonces ya nada más se usa como un referente para saber qué tan mal están los alumnos. Yo todavía, cuando di clases en la normal de Atizapán, yo recibí una mención honorífica precisamente porque las alumnas que yo tuve a mi cargo habían salido muy bien evaluadas por este examen. Y entonces, digo, era una forma como de incentivar que el docente estuviera haciendo bien su trabajo, ¿no? Porque además es un examen que tú no tienes a la mano, incluso me tocó ser instructor de los directivos del sector 27, enseñándoles a hacer exámenes y a hacer preguntas, como lo planteaba en ese momento Ceneval, que es el que en ese momento no estaba fungiendo como patrocinador de gobierno como lo está haciendo ahora con Obrador, sino su función era ser el Centro Nacional de Evaluación. Entonces con él aprendías o veías cómo se elaboraban los reactivos, qué tipo de reactivos se aplicaban, y entonces lo que yo hacía era como traducirlo a lo pedagógico y lo metíamos como parte de las instrucciones, porque los directivos eran los que tenían que hacer los exámenes Planea. Entonces lo que tú detectabas con estos directores es que lo que hacían era copiar pedazos del libro, pegarlos y luego preguntar sobre esos pedazos del libro. Entonces no tenía sentido la pregunta y demás, y bueno, rubros que se hacían. El Estado vigilante eh, está en el mundo, o aparentemente en todo el mundo, excepto en los países en donde el socialismo no cayó. Es decir, ¿qué países no cayó el socialismo? Bueno, Yemen, Indonesia, Irak, no es cierto, Irak es musulmán, perdón, China, Corea del Norte, no han soltado el modelo Cuba, no han soltado el modelo socialista, por ahí se me está escapando alguno, Nicaragua que ya adoptó el modelo socialista, Venezuela que lo quiere incorporar,
Obviamente Nicaragua lo tiene que incorporar como híbrido porque no puede romperse totalmente la relación con las empresas, porque hoy la interconectividad empresarial pues es muy complicada, ¿no? El Estado vigilante se define como ese proyecto ideológico, político, axiológico que ya no dota de las instituciones, sino que deja a la iniciativa privada que sea la que dote de las instituciones. Y él lo único que hace es que sea garante de ver que los intercambios comerciales y los procesos mercantiles se lleven bajo los estándares de honestidad y de limpieza empresarial y demás, ¿no? No haya dineros deshonestos, no haya monopolios, oligopolios y demás, cosas que entorpezcan la posibilidad de la libre competencia, ¿no? Que fue el caso de Microsoft. A quienes nos tocó ver esto, bueno, Microsoft era todo. Se supone que le quitaron el poder a Microsoft, pero hoy tú puedes ver que el poder está en Google, ¿no? O Google. Google rige el mundo de los medios de comunicación, de los medios de internet, incluso de los electrodomésticos, de los enseres, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está interconectado ahí. Ya difícilmente ves que alguien utilice el Explorer, que era como que era lo que teníamos que usar antes para poder acceder al internet, ¿no? Microsoft ha tenido que aprender a adaptarse y a vender sus licencias dentro de Google, y aunque no acaba de seguirse manteniendo por sí mismo, sí ha tenido que ceder, ¿no? Por ahí salieron algunas competencias, Firefox, Mozilla y demás, pero la realidad es que Google o sea, domina rubros interesantes, no solo insisto, no solo de la comunicación, ¿no? Tecnológicamente hablando, controla muchas cosas, ¿no? Este, Eso sería grosa lo que sería esta posición. Ahora, proyectos que se han dado en la globalización a lo largo de la historia, bueno, rápidamente te diría que el primer intento de globalización fue en la época colonial o en la época de la expansión de los reinos y de los emergentes estados país, ¿no? Es decir, de los 900 a los 1800, tú tenías que decir que eran los países los que salían y los reinos los que salían a buscar conquistar el mundo. Lo vivimos nosotros con la famosa Nueva España, con el colonialismo español. No lo vive Norteamérica porque en Norteamérica no llegan a colonizar ni a conquistar, llegan a vivir, a vivir su cristianismo. Este, eh, lo vimos en África Central, Norte. De hecho, el apartheid fue parte del modelo de conquista que hizo Inglaterra en ese país. Inglaterra también sobre la India, el famoso Mahatma Gandhi tratando de librarse. Por eso tenemos que entender que una cosa es Inglaterra y otra cosa es Reino Unido. Reino Unido son todos los países que terminaron sometidos bajo el reinado de Inglaterra, y Inglaterra por sí misma es la isla que está en, el, en, el, en Europa del oeste, ¿no? Este, Ese primer intento, bueno, países como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, pues Holanda salen al mundo a explotar lugares, ¿no? Ese fue un primer intento. Un segundo intento son después de una serie de acontecimientos que ocurren entre 1800 y 1914, que rápidamente te diría, pues entre esos el nacimiento del socialismo con Karl Marx y su libro del Capital, que en 1868. Friedrich Nietzsche por esas mismas fechas, o Nietzsche por esas mismas fechas, hablando del nihilismo y del existencialismo. En 1860, Auguste Comte con la idea del positivismo. Charles Darwin reforzando la idea del positivismo con el evolucionismo. La Revolución Francesa, 1789, 12 de julio, toma de la Bastilla, los intelectuales ateos toman el control de Francia.
ahí nace la famosa frase, Dios ha muerto, hombre, sírvete de tu razón, ¿no? Eh, Obviamente eso trajo como consecuencia la erosión del protestantismo que se gestó de 1525 a 1850, ¿no? Desgraciadamente el racionalismo kantiano y el racionalismo francés trajeron como consecuencia la caída del cristianismo. Incluso los protestantes que quedaron por ahí, pues lo que hicieron fue recluirse en los monasterios, se desligaron de la vida secular y pues fue el peor error que se pudo cometer, ¿no? Bueno, en ese trance el hombre entra en una crisis existencial y guerras civiles, incluso internas, toda Europa estuvo en guerras civiles. ¿Por qué estuvo en guerras civiles? Porque había ya las pugnas de ser socialista o ser capitalista, trajeron como consecuencia sus propias pobrezas, sus propias hambrunas, sus propias orfandades, de donde salen en esas orfandades autores como Macarenco, Montessori, este, Celestín Freinet y otros autores que estuvieron ahí paliando el problema de los niños huérfanos por las guerras civiles internas. Y bueno, de ahí vuelvo a insistir, cuando sacaste a Dios de la ecuación y le dijiste al ser humano que ya no era una creación del hombre, una creación de Dios, perdón, y que tenía un propósito en la vida que era glorificar a Dios y que por lo tanto todo lo que hacía, su trabajo, su ser padre, su ser amigo, ser vecino, pues era para glorificar a Dios, por lo tanto lo tenías que hacer de acuerdo a los estándares de Dios, que eso fue lo que trajo como consecuencia incluso que la ética protestante, como la llamó Max Weber, trajera como consecuencia el florecimiento de los países que adoptaron al cristianismo, ¿no? Que es algo que no dije en la clase, este, y no creo decirlo porque no quieren oír de Dios, pero ese protestantismo incluso lo explica como sociólogo, o sea, a Weber tú lo puedes leer como cristiano o lo puedes leer como sociólogo. Y cuando él explica la ética protestante, él dice es que cada individuo creía que lo que hacía era para Dios. Él veía en Dios una necesidad, o sea, su apego era con Dios, ¿no? Desgraciadamente, eso no lo dice Weber, eso lo dicen otros autores, desgraciadamente el capitalismo evolucionó de tal manera que las necesidades ya se volvieron deseos, porque el capitalismo llegó a tal punto de evolución en cuanto a su industria y en cuanto a su desarrollo, que muchas de las cosas por las que tú tenías que sacarte callos en las manos para poner tu casa, para armar tus cosas, para traer tu comida, para procesar tu comida, pues ya llegaba rápido. Ya estaba en el supermercado envasado, enlatado, preparado con las condiciones para que no tuvieras que hacer nada. Entonces, por lo tanto, el ser humano dejó de necesitar y empezó a desear. Cuando empezaste a desear, dejaste de lado a Dios, porque entonces los deseos no son de Dios, son del hombre. Entonces, el ser humano también, insisto, entró el racionalismo liberal francés. El racionalismo liberal francés dijo, no es cierto lo que dice la Biblia. Aparece Augusto Comte con sus tres estadios de la humanidad y dice que el estadio de la infancia era el creer en Dios, el segundo era el creer en la metafísica y el tercero era creer en la ciencia y solo ciencia creada por el hombre. La razón solamente era del hombre, Dios no la había dado, ni teníamos la inteligencia por Dios, ni nada de esto. Entonces éramos changos sin cola, según Charles Darwin. Eso trajo como consecuencia crisis existenciales y un desenfreno, porque si el ser humano era el único que controlaba las cosas y el ser humano no tenía otro sentido más que el de consumir y producir, pues se entregó al consumir y producir. Friedrich Nietzsche, La Gaia Ciencia, lo puedes leer, en el Anticristo también lo puedes leer, en el Más allá del bien y del mal y otras obras de él, y lo puedes ver reiterado en Michel Foucault cuando habla de las historias de la sexualidad y otras cosas, ¿no? El vigilar y castigar, la genealogía de las palabras y demás, ¿no? Entonces, ese ser humano entra en una crisis emocional, entra en un desenfreno por consumir, por supremacía, porque recuerda que el evolucionismo dice que hay una raza superior a otra, que se llama humano, pero entre los humanos también hay razas superiores, según dijeron
posevolucionistas. Entonces resultaba que, según los evolucionistas, los blancos éramos más humanos que otras razas, y entonces se dio la explotación de negros, se dio la explotación de indígenas, se dio la explotación justificada se crearon grupos cristianos como el Ku Klux Klan. Hoy existen como la figura de los skinheads o los cabezas rapadas, y en ese momento entonces el ser humano entra en ese, bueno, pues vámonos sobre los otros, y nosotros somos el grupo más evolucionado, ¿no? Entonces empiezan la Primera y la Segunda Guerra Mundial, 14-18, 39-45, este, se generan alianzas, se matan bueno, se luchan entre ellos, triple entente, triple alianza, Primera Guerra Mundial, triple alianza, el eje, Segunda Guerra Mundial. Al final, el único ganador, si podemos encontrar un ganador, fue Estados Unidos, porque fue un país que peleó su guerra fuera del territorio norteamericano, peleó o sea, su batalla fue mandando armas y balas y cosas a otros países. Él nunca ha peleado una guerra en su país. La única vez que ha entrado pues algo para dañarlo fue las Torres Gemelas. Y lo de Pearl Harbor incluso lo dijeron los mismos norteamericanos. Si ellos no hubieran llegado a hacer lo que hicieron los japoneses, nosotros lo hubiéramos hecho para poder entrar en la guerra, porque había que entrar a la guerra, porque la guerra es dinero, ¿no? O sea, la guerra es dinero. Y endeudar a un país que termina devastado, destruido, y decirle, bueno, ok, yo te voy a pagar, yo te ayudo, yo soy el que te va a salvar, pues genera obviamente una dependencia. Tener deuda con alguien, lo dice la Biblia y lo dice cualquier economista, hace esclavo al endeudado del deudor, ¿no? Entonces, ese es los otros dos intentos de globalización. El fracaso más sonado pues, fue Hitler, porque él fue el que quiso ganar ahí. A partir de la Segunda Guerra Mundial lo que empieza es la Guerra Fría, porque ya el modelo socialista como tal toma fuerza, toma poder en manos de Lenin y Stalin. Toma fuerza y toma poder, toman a la fuerza algunos países en base al terrorismo y en base a la invasión y en base a una serie de estrategias militares que puedes encontrar en el libro de Lenin. Se expanden, obviamente tienen que aniquilar a todos los que no creían en el leninismo ni en el stalinismo. Por eso Trotsky es asesinado en México. Y este empieza la lucha entre los dos bloques, ¿no? ¿Cuál iba a dominar el mundo, los socialistas o los capitalistas, ¿no? Con las consecuencias de ello, bueno, los movimientos como el de México, el del 68, cuando Díaz Calles dijo, perdón, cuando Díaz Ordaz dijo que había que aniquilar el movimiento porque tenía que ver con el socialismo, y en parte tenía razón, porque ya habían entrado las ideas de Paulo Freire, de Marx, de Mao Zedong, a la UNAM, y obviamente estaba moviendo por ahí, haciendo efervescencia. También en Veracruz, del movimiento que te había yo dicho, del EPR, también estaba teniendo fuerza. Entonces sí hubo entrada del socialismo. De hecho, Cárdenas su tendencia era el socialismo, por eso con él salieron los sindicatos, y el proteccionismo nacional es parte del proyecto socialista. Y entonces lo que hace Díaz Ordaz pues es deshacerse del movimiento. ¿Cómo? Pues dando un golpe de autoridad con lo del Zócalo, destruye todo el movimiento, deja a las decenas de jóvenes, miles de jóvenes muertos. Después se da el halconazo, todo el proyecto de las guardias blancas y demás, ¿no? Para terminar con todo el proyecto, porque había amenaza de Estados Unidos, obviamente, de que no se podía intervenir en México con el socialismo, porque acuérdate que en Estados Unidos estaba la doctrina Monroe, años 60, 70 y 80, que decía que América era para los americanos, ¿no? Entonces ellos intervienen a los países en donde no hay donde hay esta resistencia a esa idea,
caso de Nicaragua, el sandinismo, el caso de Perú, el Sendero Luminoso, el caso de Chile, la toma de Casa de Moneda, el caso de Argentina, la muerte de Perón, este, y por ahí te podría citar otros países, pero finalmente Colombia con la famosa guerra del narcotráfico y demás, ¿no? Entonces, eran modelos de intervención norteamericana cuando era algún tipo de posibilidad de insurrección de otro tipo de doctrina, ¿no? Entonces, la Guerra Fría se llamó así porque nunca se tiró un misil, pero siempre estuvimos bajo la amenaza, ¿no? Lo más fuerte que hubo fue Bahía de Cochinos. John Fitzgerald Kennedy no logra ver los misiles de forma clara, por lo tanto no detona, pero estaban ahí los misiles, apuntando desde Bahía de Cochinos a Florida y a ciudades como Nueva York, Florida, Washington y demás. Nunca los ve bien porque la misma maleza no permite que se vean, entonces no hay esta situación y por lo tanto no se detecta, no se descubre, ¿no? Este, eh, lo último que estamos viviendo de la globalización es las redes sociales, el Internet, el mercado que sigue creyendo que va a poder llegar a ser el mercado libre en todo el mundo. De hecho, se habló cuando empezaba el famoso nuevo intento de globalización 2000 para acá que iba a desaparecer el Estado. No, el Estado se reacomodó a las condiciones nuevas, ¿no? Es el dejar pasar, dejar hacer, con las resistencias que tiene ese mismo Estado, caso Estados Unidos, o sea, sí quiero libre mercado, pero quiero mis fronteras protegidas, quiero mi soberanía, quiero que nadie se meta en mi país. Eh, las redes sociales hoy llegan hasta tu sala, tu comedor, tu cama, donde estés. Tienen un nivel de penetración nunca antes imaginado y un nivel de influencia nunca antes imaginado. Primera revolución hecha con las redes sociales fue la revolución de primavera. Fue la revolución de primavera, que es la revolución de Egipto. Fue hecha a través de Facebook. Se convocó a la gente y tiraron al gobierno que está vigente. Este, Obviamente eso repercute en la educación porque la educación hoy ya es virtual, hoy la educación puede ser a distancia, hoy la educación puede ser este, transterritorial, incluso ya te llega tu certificado, tu título, tus cosas vía internet, ya no tienes ni que ir a la institución, haces tus pagos, hay toda una serie de instituciones que a lo largo de la historia han logrado perfeccionarse para hacer los intercambios económicos virtuales. La moneda ya no es física, ya ni siquiera es simbólica, es virtual. Las transacciones son a través de la internet. PayPal fue una de las primeras empresas que surgieron como formas de intercambio comercial primitivas, donde particulares movían dineros a particulares. Ahora ya es una red multinacional comprada por una empresa multinacional y hoy distribuye a todos los países de manera segura los intercambios comerciales. Hoy es necesario por lo menos dominar un idioma más o dos, por lo menos. Hoy un idioma que tendríamos que estar aprendiendo los que somos latinos es el chino. Ya ni siquiera es el inglés. Países como Estados Unidos, aunque no lo creas, han tenido que aprender el español. Canadá ha tenido que aprender el español. De hecho, incluso se pagan cursos a maestros que se vayan a vivir a Canadá con todo pagado a dar clases de español a esos países porque quieren el español nativo, entre otras características que yo creo que serían útiles como que de recuperar cuando hablas de globalización. Este, Espero que se escuche más mi voz que lo que siempre tengo que oír aquí. Los mercados mundiales obviamente hoy están incluso comiéndose las instituciones educativas entre sí. Hoy a eso les están llamando acuerdos. No, en realidad hay instituciones educativas que son más fuertes que otras. Por ejemplo, Aliat Universidades es una empresa de universidades que viene de Florida y que se come a Valle de México, que se come a Unitec, entre otras.
y que también tienen otras repercusiones, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, países como los nuestros, espero, insisto, que se oiga más mi voz, países como el nuestro tienen todavía los sistemas de protección nacionalistas que dificultan que los estudios hechos en el extranjero tengan validez oficial en México. Aún sabiendo que estos estudios llegan a tener mejor reconocimiento y tienen mayor acreditación, todavía se les hace pasar por el proceso de que aquí tienen que llegar a volver a tomar algunas materias y algunos cursos, así que si te vas al extranjero a tomar alguna carrera o o alguna cuestión en el extranjero, vas a tener que regresar a México y vas a tenerlas que revalidar, o sea, porque todavía existe el proteccionismo del que te hablé en el principio del video, que el proteccionismo no solamente era las empresas, también eran los modelos educativos, y que obviamente hacen que la persona tenga que estudiar preferentemente en su país para evitar que sus estudios sean entorpecidos. Conceptos que creo que te serían útiles para ir cerrando, los conceptos que dice Octavio Ianni cuando habla de no confundir la globalización con otra cosa. Una cosa es globalización, otra cosa es disneylandización. Creer que porque hay una Coca-Cola en medio del desierto del Sahara estamos globalizados, dice él, es mentira. Porque la globalización es la utopía de las empresas, porque todas las empresas se muevan en todo el mundo, intercambiando de manera libre y no restricta los bienes y servicios que cada una proporciona. Y eso todavía no existe en ningún país del mundo, ni en ninguna empresa en el mundo. O sea, yo no consumo ropa interior de Afganistán, o yo no consumo, no sé, un cosmético de Indonesia, no lo sé, ¿no? O sea, tú sabes que en algunos lugares lo que sí se da es que en algún lugar crean el producto, en otro lo manufacturan, en otro lo distribuyen y en otro lo consumen, ¿no? De hecho, si tú preguntas cómo es esta relación, bueno, los del norte crean, nosotros los maquilamos y nosotros se los compramos, maquilados por ellos, ¿no? La relación es así, los del Ecuador para arriba son los que crean y producen, nosotros los maquilamos y los consumimos, ¿no? Nosotros no tenemos ciencia y tecnología, nosotros no tenemos nada de esto, nosotros consumimos lo que ellos hacen, hacemos lo que han llamado elegantemente ingeniería inversa, que es desarmar los productos, ver cómo se arman, aprender a arreglarlos, aprender a convivir con ellos, aprenderles a dar una utilidad en el entorno social latino o mexicano, y se acabó. Nosotros no tenemos más nada. Por un tratado como el de Bucareli no tenemos derecho a crear ciencia y tecnología. Otro concepto que te sería interesante es glocalización, que dice Ianni, que es entender que cada uno tenemos un lugar en el globo, que lo que hacemos hoy afecta a los demás, que es el otro concepto llamado aldea global, que hasta antes de que lo agarrara la ideología de género era una idea de que todo lo que pasa en el mundo afecta al mundo. Como lo entiende la ideología de género, que todos cabemos en este mundo, seamos como seamos, y que es preferentemente buscando en las diferentes posturas ideológicas de género cómo vamos a ser más felices, ¿no? Tolérame aunque esté yo viviendo una locura, respeta mi locura y no me digas que estoy mal, ¿no? Eso lo maneja la ideología de género, el feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es el punto ahorita en el video. Otra idea que maneja Ianni es la globalifilia y la globalifobia. La globalifilia son aquellos que son apólogos de la idea de la globalización, es decir, que sí, que todas las empresas se muevan en el mundo, que haya menos aranceles, que se rompan las fronteras, que haya libre migración, como lo tiene el mercado europeo, eh, que no hay restricciones, que todo el mundo pasa, la única moneda que hay es el euro, y que el tránsito es sin visas y sin pasaportes y sin nada, ¿no? O sea, tú llegas a Inglaterra, perdón, Inglaterra ya se salió, tú llegas a Francia y de Francia te puedes desplazar por toda la Unión Europea y no tienes ningún problema de tránsito, ni de identificación, ni de nada, ¿no? Siempre que acredites que eres ciudadano o que tienes algún documento que avala que tienes derecho a estar pisando suelo europeo. Moneda, por cierto, muy pesada, cotizada muy pesada.
este, las monedas más caras, incluso creo que está el yen, luego está ella y luego está el dólar, ¿no? Este, los globalifílicos, perdón, los globalifóbicos pues serían al contrario, son los que dicen que las empresas extranjeras le quitan el trabajo a los nacionales, evitan que el mercado nacional crezca, prospere y se desarrolle. Lo cierto es que en muchos de los casos pues no existe la posibilidad por las condiciones de regulación económica de que nosotros pongamos una empresa y que tenga el florecimiento, no porque no puedas quererlo hacer, sino porque, por ejemplo, las regulaciones hacendarias, en el caso de México, hacen muy complicado la conservación de una mini pyme o pyme o como les llaman ahora, ¿no? Que es decir, echar a andar una microempresa, una mediana empresa o una empresa como tal, ¿no? La empresa en México promedio dura 4 años viva y luego cae, ¿no? Los niveles de inversión tienes que empezar arriba de los 100,000, 200,000 pesos para empezar con una mini pyme y de ahí poder ir subiendo. Entonces, la burocracia, los regímenes fiscales y demás son muy complicados para tener una empresa en México por la derecha, o sea, porque el mercado informal también en México pasa del 60%, es decir, de las transacciones comerciales de bienes y servicios que no reportan Hacienda, porque desgraciadamente, insisto, la misma Hacienda hace que esto sea posible y además, pues, cuando saben de los negocios informales, pues, cierran los ojos y se dan la vuelta, ¿no? Los que tienen que estar vigilando esto reciben su dinero y no se meten en problemas, ¿no? La globalización pues sí trae un miramiento más a cuestiones como la ecología, como la biodiversidad, como la sustentabilidad y demás, con los peligros que ello también trae, ¿no? Recuerda que todo lo que se observa como bueno, válido y verdadero, cuando lo atraviesas con las ideologías, puede traer como consecuencia desenlaces perniciosos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la sustentabilidad. Hoy van a obligar a los países que dependen del petróleo y de los fósiles a que dejen de depender de los fósiles y de los medios de estos. Y obviamente, ¿quién te va a vender la tecnología? Pues obviamente los países poderosos son los que te van a decir cómo tienes que usarla, vas a seguir bajo la teoría de la dependencia de los años 80 y vas a seguir usando cosas que no tienes tú cómo manejarlas. Por eso es peligroso de repente hablar de sustentabilidad y hablar de ecología y hablar de cambio climático y demás, porque entonces satanizas una forma de producción, pero no te estás dando cuenta que por otro lado estás sin la posibilidad que estos países que dicen que tienen esta tecnología te abran sus candados y te dejen aprender a hacer las cosas por ti mismo y las desarrolles por ti mismo, ¿no? Finalmente hay que seguir creando esta idea de la dependencia de las empresas por las empresas. Recuerda que hoy los estados no hablan por sí mismos, hablan las empresas por esos estados, ¿no? O sea, John Biden cuando habla está hablando por, por Pfizer, está hablando por Soros, está hablando por Microsoft, está hablando por Texas Oil Motor Company, está hablando por todas estas empresas que están siendo apologistas del proyecto 2030, que están pensando en el repoblamiento mundial, en el cambio climático y en el manejo de todo esto a partir de este nuevo orden mundial, ¿no? Del que ya te he hablado en otros videos y que también tiene que ver con los sistemas educativos, ¿no? Hoy tienes que meterle a los niños la idea de que no son niños, de que son personas y que ellos deciden qué quieren ser. Hoy tienes que meterlos en la disforia de que no saben si son niños o niñas, si son adultos o qué. Hoy tienes que decirles que es bueno y válido y verdadero si quieren ser niñas, aunque sean niños, que sean niños, que quieran ser niñas. Obviamente eso está trayendo consecuencias psicológicas, fisiológicas y emocionales para los niños y está trayendo como consecuencia daños irreparables en la institución social llamada familia y en los individuos, cosa de la que mis alumnos no quieren oír y que el mundo no quiere oír porque obviamente dicen que eso es insultarlos y es burlarse de ellos, pero creo que es lo más sano decirle a alguien que está viviendo bajo una mentira, bajo una ilusión, bajo una cosa creada por su cabeza más que por una real eh,
¿cómo le dicen ahora esto? Que supuestamente es genético y que supuestamente uno tiene la predisposición genética a hacer estas disforias que están ahorita diciendo que son válidas y que ya no son disforias, sino que son identidades de género, ¿no? Mentira, es una mentira total, dicho por los biólogos, dicho por los genetistas, dicho por la gente seria que está haciendo estudios serios sobre esto, no por los que le están contestando a las empresas abortistas y a las empresas de ideología de género, porque detrás de la ideología de género obviamente hay empresas que están posicionándose en los países para poder vender su cosmetología, su industria del aborto, su industria de tráfico de infantes, su industria de tráfico de órganos, su industria de amputación de órganos, su industria de todas estas cosas, ¿no? Y obviamente al final toda la industria farmacéutica también se nutre de esto, porque si tú vuelves a una persona disfórica, lo único que vas a traer como consecuencia es que se vuelva dependiente de otras cosas para aliviar sus disforias. Va a tener que tomar tranquilizantes, va a tener que tomar ansiolíticos, va a tener que tomar algún tipo de droga, va a empezar a consumir otros productos, va a seguir con otras disforias. Entonces, insisto en este nuevo famoso proyecto 2030, que también es economía, que también tiene que ver con la educación, porque a las instituciones educativas se les está obligando a meterlo en los libros de texto. De hecho, ya lo metió el obradorismo en un libro que se llama Equidad de Género. Ya se nos sigue bombardeando que pobres víctimas, los homosexuales, los niños homosexuales, las niñas homosexuales, pobres víctimas. Sí, pero son víctimas de la insensatez de los padres que los llevaron a creer esa tontería. O sea, son víctimas de gente que no tiene el conocimiento, y si lo tienen, tienen la poca ética moral para decirle a un niño que está bien, cuando le deberían decir, no hijo, tú no eres un niño atrapado en el cuerpo de una niña, ni una niña en el cuerpo de un niño. Eso lo está generando tu imaginación, igual que en los anoréxicos, igual que en los bulímicos, igual que en los vigoréxicos, igual en que otras disforias que se pueden presentar en tu cabeza. Pero finalmente no se los estamos diciendo, los estamos dejando que se arrastren en sus disforias, porque además ya hay un grupo que te dice que si tú les dices otra cosa, tú estás faltando a su derecho humano de ser niños como quieran serlo, y que estás faltando a su derecho de adquirir su propia identidad, y que estás faltando y que si no lo haces tú, él lo va a hacer el Estado. O sea, te pueden quitar a tu hijo por decirle que está cometiendo un suicidio desde pequeño, que está metiéndose en una locura que lo va a llevar a la muerte emocional, física, psicológica, obviamente espiritual, para los que somos cristianos, obviamente espiritual, este, pero para los que no conocen a Dios, bueno, por lo menos que entiendan que los van a llevar a la locura. O sea, van a estar caminando en algo que no son, que no quieren, que no desean, pero que como hay un grupo que les dice que está bien, y que lo único que falta es que se aprendan a adaptar a su nueva condición, y que los demás los tenemos que aceptar y les tenemos que decir que están bien, aunque estemos viendo que no es cierto, que no es ni física, ni psicológica, ni fisiológica, ni genéticamente real. Entonces lo que estamos haciendo es llevar a nuestros hijos al matadero, a nuestras nuevas generaciones al matadero, y lo seguimos haciendo con consentimiento de padres, autoridades, Estado y gobierno, y un gobierno mundial, porque hoy lo están diciendo y lo están promoviendo las instituciones mundiales que alguna vez se hicieron, como la ONU, para preservar la paz mundial. Hoy sabemos que no es su propósito ni la paz mundial, ni la salud mundial, ni la educación mundial para el bienestar social. Es para, insisto, manejar los intereses de las empresas, ¿no? Uno de los peligros que hoy estamos viviendo, y que hoy, insisto, te hacen sentir culpable, te han sabido meter la idea de que te debes sentir culpable si no dices estos, estas y estes, cuando eso en realidad es meter a un niño en una disforia. Pero insisto, si el que te está dando las clases es un disfórico, si el que te está enseñando las cosas es un disfórico, pues es como el que está metido en una relación incestuosa, o tiene una relación promiscua, o tiene una relación endogámica, pues se va a estar justificando. Pues es como el que fuma marihuana, para decirlo en forma más llana, ¿no? O el alcohólico.
El alcohólico quiere tener a otro alcohólico a su lado. El fumador de marihuana quiere a alguien que fume marihuana a su lado. O sea, quiere a alguien que le aplauda lo que está haciendo y que comparta con él su situación. Es así de sencillo. Entonces, pues espero que te sea útil. Espero que te haya yo hablado la grosa de todo lo que implica la globalización, los riesgos de lo que ahora llamamos tolerancia, de lo que ahora llamamos respeto, de lo que ahora llamamos diversidad, de lo que ahora llamamos inclusión y de lo que ahora llamamos todo eso que pues ni es inclusión, ni es respeto, ni es tolerancia, ¿no? Es llevar a la gente a la locura y, y decirles que están bien, que se vuelvan locos. Cuando la sociedad entera esté buscando soluciones, el Estado mundial se las va a dar en manos de la ONU y de la OMS. Eso lo vivimos con la pandemia. Y ese fue un experimento que probó que sí hacemos caso a organizaciones e instituciones mundiales que no tienen rostro, no tienen voz, no tienen nada más que lo que nos llega de ellos. Ni siquiera las ponemos nosotros, ni siquiera controlamos quienes gobiernan esas instituciones y ni siquiera sabemos de dónde sacan sus políticas, excepto que te metas a leer un poquito. Entonces vas a entender que hay detrás intereses económicos que no vienen de ahorita, que vienen desde los años 50, cuando se empezó a hablar de la globalización como concepto mundial, que empezó con el aborto, que después siguió con los planes familiares, con las planificaciones familiares, que sigue hoy con esta ideología de género, ¿no? Y que parece que no se va a detener porque desgraciadamente la gente no le interesa, lo que le interesa es que la otra gente que está a su lado diga que es respetuosa, que no los está atacando y que no los está insultando. Dicho por mis alumnos en el salón de clase, dicho por los que respetan esas banderas, de que es mejor mentir que decirle la verdad a un niño o una niña y dejarlo en manos de alguien que le va a decir una mentira. Espero que te sea útil y pues en las manos de Dios nuestros hijos y tu conciencia, si tú lo estás permitiendo, tolerando y viendo y solapando. Es como el padre que es un alcohólico y no le puedes decir nada a tu hijo, ¿no? Porque te muerdes a ti mismo. Espero que te sea útil, Luz y Sal.